Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos unos tubazos y unas revelaciones impresionantes que no van a olvidar, así que muy atentos. Queríamos comentarle y darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben de diferentes países, diferentes edades y como tal es el caso de Estados Unidos, unas personas que nos siguen y nos escriben desde Egipto, nos han mostrado parte de la belleza de Egipto y muchísimas partes del mundo. Nos escriben desde Suiza hasta de Dubái y hemos consultado, gracias a todas las personas que siempre han confiado en nosotros y que se mantienen allí firmes desde Estados Unidos, en Atlanta, en España, en Portugal, en Italia, hasta en Cabo Verde nos han escrito, en Brasil, gracias. Y agradecimiento a todas esas personas que confían en nosotros, que gracias a Dios pueden prevenir estas cosas que suceden con la naturaleza. Recuerden que nosotros decimos la información con carácter informativo para todos ustedes. Mira que ya también hablamos alienígena. Señores, le tenemos preparado para ustedes 3 cursos importantísimos para que puedan desarrollar su sexto sentido. Tenemos el curso de tarot, guía espiritual y aciertos de lotería. Así que acá en la caja de comentarios vamos a dar los números telefónicos para que puedan conectarse con nosotros y así poder comunicarse y aprender de este mundo místico y espiritual. A través de las redes sociales vamos a estar haciendo distintas temáticas donde vamos a compartir un poco más con ustedes. Disculpen que a veces no hemos tenido el tiempo para poder hacerlos en vivo. Vamos a estar muy pendientes de eso para compartir con todos ustedes y consultar totalmente gratis a todas esas personas que son nuestros fieles seguidores. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @GustavoVidente. @JoanOrtiz21. También nos puedes conseguir en Facebook y en TikTok, que vamos a estar pronto subiendo videos por allí. Así que muy atentos porque venimos con muchas noticias. Estas predicciones están. Vamos a estar grabando TikTok al estilo alienígena, así que no se lo pueden perder. Eso es una conexión galáctica, una vibración ahí. Bueno, y así avanzamos con nuestras predicciones para esta semana. Y estamos listos, señores, cartas en manos porque vienen unos tubazos que se van a quedar sin aliento. Así que préstenle atención. Aseguren esa silla para no se caigan por abajo. Agárrense, mira que yo me voy a agarrar antes que voy a lanzar las cartas y yo las he hecho en el momentito. Y lo que vienen en estas predicciones van a dejarlo sin palabras porque son unas revelaciones muy importantes de los guías espirituales y que definen el rumbo de Venezuela. Así que muy atentos a estas revelaciones porque lo que están... Chacho, las cartas están calientes, pues. Señores, aquí vamos a hablar directamente y en Venezuela hay cosas positivas que se vienen. Dentro de esas cosas positivas ya le vamos a estar anunciando por las redes sociales. Señores, 3 de oro, 10 de oro, 2 de oro y la carta de el loco. Aunque mucha gente piensa que la carta del loco es una carta mala, dependiendo con las combinaciones y las cartas que estén alrededor, dicen muchísimas cosas. Y estas cartas en específico, sí, le voy a dar esta noticia. Y es que llegan los medios de comunicación que en su momento fueron expropiados, en su momento fueron sancionados por aquellos entes gubernamentales, el gobierno y todo eso, vuelven otra vez a Venezuela y vienen a estar en la palestra, vienen a recuperar ese espacio y ese tiempo que en su momento tuvieron la ausencia. Para todos aquellos televidentes venezolanos que recuerdan cómo eran las épocas buenas en Venezuela con ciertos canales. Cuando trabajamos en los medios, gracias a Dios que ha servido de frente para muchas personas que tengan su estabilidad económica, porque mucha gente de los barrios, gente de clase media que a través de estos canales de televisión y también los medios de comunicación avanzan. Entre otras predicciones tenemos, prepárense, el ermitaño, caballo de oro y la carta del juicio anuncia específicamente que en Mérida la situación va a estar un poco fuerte, lo que hace que Defensa Civil, los bomberos o quizás la gobernación en este particular va a tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que Mérida va a ser catalogado como uno de los estados en emergencia por las fuertes lluvias. Lastimosamente se ven personas que son arrastrados, se los lleva el río o las aguas en este caso. Muy atentos a estas revelaciones, señores, por favor, precaución, porque ya lo venimos diciendo, las lluvias van a continuar y la idea es que las cosas que son materiales se recuperan, pero la vida no. Así que muy atentos a esta revelación para que podamos salvar vidas, que es lo que se quiere, ¿sí?
Señores, y la carta del 5 de espada, la sacerdotisa, la muerte, y el 3 de espada acompañado del 4 de oro, se las voy a mostrar por acá. ¿Sí? Hablamos directamente de que el metro de Caracas, ese metro que en su momento, bueno, yo utilicé demasiado. Yo me monté bastante. Por la falta de mantención, por la falta de vocación, por así decirlo, va a estar colisionando. Se ve un choque entre trenes en el metro de Caracas y va a estar dejando personas afectadas. Aquí muchísimas personas van a tener ¿cómo se dice? Van a tener la energía a tope y van a poder solucionar al momento, y es que van a poder salvar vidas, porque eso tenemos los venezolanos, aunque no nos llamen, estamos ahí metidos y ayudamos, ¿sí? Sin esperar algo a cambio. Entonces esto es lo que va a suceder, pero se ve bastante fuerte el choque, así que mucho cuidado, averigüen o echen un chequeo antes de montarse en el vagón si es posible. No, y agárrese, porque hay gente que va así con el teléfono, entonces tú lo ves. Agárrese, porque no se ve fuerte. No, sí, en serio. En serio. Yo parece que me montaba con los abuelitos en el último vagón. ¿Qué va? Porque ellos van tranquilitos, serenos. Avanzamos con otra de las revelaciones para pasar a decirles que en San Juan de los Morros se ve una situación un tanto delicada. La carta en este caso del emperador, el loco, y la carta de las estrellas anuncian específicamente de que hay un tema que compromete a la iglesia, y es porque se van a estar vislumbrando casos de pedofilia donde se ven muchos niños afectados, señores. Entonces es para que ustedes estén muy pendientes, específicamente en San Juan de los Morros, muy atentos, porque van a salir a relucir nombres de sacerdotes que van a estar tras las rejas o compareciendo ante la justicia, ¿sí? Cochino asqueroso. Por el tema de la pedofilia. Muy atentos a esta revelación. No me estoy riendo por la predicción, sino me estoy riendo por lo que tú dices. Es que, bueno, ustedes saben sí, yo sé que ellos conocen que a ti te irrita ese tema. Entonces, muy atento a esta revelación, a resguardar a los niños, a no dejarlos ir solos a lugares con personas totalmente desconocidas. Pendientes, señores, porque los pequeños de la casa merecen mayor atención. Miren que están pasando una cantidad de locuras. Vamos a resguardar a los pequeños de la casa. Y no solo en San Juan de los Morros, en toda Venezuela y en el mundo, ¿sí? Muy atentos con esta revelación. Bueno, le voy a decir una predicción, y una revelación. Y voy porque ahí viene tu tubazo. Pendiente, sube, ya va. Agarra el control, mi gente, agarren el control allí, súbale volumen porque esto es lo que está es caliente. Venimos con unas revelaciones ahorita. Súbale volumen, agárrese de la silla. Ajá, suéltalas. Señores, la carta del sumo sacerdote, la carta del ermitaño, 6 de espada, 9 de espada, y si me pongo a nombrar todo lo que tengo aquí, bueno, se las voy a mostrar. Y escuchen, porque muchísimas personas nos han preguntado acerca de estas predicciones, acerca de esto, y hablamos directamente. Hablamos directamente de Colombia, y es que hay personas de mucho poder, de renombre, que están del timbo al tambo, buscando la forma de generar desequilibrio, buscando el socialismo en otros países vecinos. Después salen corriendo y después andan como locos, desesperados, buscando de tapar el sol con un dedo. Señor, y esta noticia habla de que se va a filtrar la información de la campaña de Petro en Colombia, y es financiada directamente por muchos políticos venezolanos. Saquen ustedes las cuentas. Si ustedes analizan, y esto va directamente para los colombianos, ya los venezolanos lo vivimos. Ya. Si ustedes votan sin pensar, sin echar lápiz hacia atrás, si ustedes ver quién fue esa persona en su pasado, se va a repetir la historia de Venezuela si no se ponen las pilas. Ustedes ven. Muy atentos, mi gente, para que tengan esa revelación. Oye, hasta la carta brincó para allá, pero después la agarro. Ay, chao, qué locura, es que... O sea, venimos del futuro y estamos hablando claro y todavía sigue. Pero bueno, avanzamos. Ahora sí agárrense, porque deberíamos ponerle fanfarria a esto, tú sabes, así, para que cause... Esto no está fácil, ¿viste? La carta del 4 de espadas, 8 de espadas, la carta del carro, la carta en este caso del loco y el emperador. Bueno, voy a sacar esas mismas 3 cartas de los arcanos mayores para que tengan ustedes una visión. Señores, el loco, el carro y el emperador, 3 arcanos mayores. Como lo pueden ver allí,
habla específicamente de que la gira que está realizando Nicolás Maduro en el continente asiático, ahorita tú sabes, salen los geógrafos, los expertos en geografía, dicen que, no, que él está en China, que no sé qué, que... Lo cierto del caso es que hay Sí, lo sé. una situación... No, porque esto no está fácil. En el viaje que él hizo, o que está haciendo en su gira por toda esa parte de África, Marcarte el horcado para ajá, ayudarte. hay una situación un tanto tensa que hace de que le inocularon un virus. Ese mismo virus que le generó el cáncer al intergaláctico, y esto se lo hicieron a través de una comida. Y la enfermedad va a empezar a consumirlo por dentro. Esto hace que se complique su salud, va a estar deteriorándose de una forma muy efectiva, la tensión se le va a disparar a niveles que va a generar hiperventilación, desconcentración, o sea, va a estar como Se repite la muy historia. afectado. Se repite la historia, muy atentos porque ya tiene el virus en el cuerpo, y esto se lo dieron en los alimentos, le inyectaron a la comida. Eso fue En inyectado. resumen, señores, el reloj empieza a contar. Aquí es donde las alturas Ujú. te dicen o mandan a decir, a ver, ¿con cuánto dinero cuentas para salvar una vida o la salud? Y Hay, no- y hay no. cosas que el dinero no lo puede comprar. No se ve tan fácil esto. No se ve tan fácil. No es un virus que se cure así. No se ve tan fácil. Es como cuando uno le pone la agujita a los relojes de Mm. ¿sabes? Vamos a continuar Ajá. con estas predicciones porque Sí, continúa porque no está fácil. Avanza con la predicción no que está va. fácil. Te acompañaría, pero ya tengo aquí la carta del horcado, Ah, tú lo sacaste, tú la lo sacaste. carta del carro, la carta del juicio y la carta del 10 de copa. Mm. Complementando lo que dice mi compañero, la cosa no está fácil. No está fácil. Tiempo no al está fácil. tiempo, señores. No está fácil porque eso es Tiempo como al tiempo. esos relojes de agujas que uno le está colocando la batería y le está activando la hora. Que uno le da rápido y que Hagámonos los locos, como dicen por ahí. Esperemos que el tiempo hable por sí solo. Lo que se hace Señores, se caerán falsos médicos en Venezuela. Esto no lo dicen las cartas, esto no lo digo yo, esto lo dicen directamente los guías espirituales. Y es que van a caer falsos médicos en Venezuela que le van a estar tocando Ay, la puerta por tantas cosas malas que están haciendo. Y caerán privados de libertad bajo las leyes y la justicia de Venezuela. Sean ustedes los mejores testigos. En la caja de comentarios dejamos toda la información para que puedas conectarte con nosotros. Allí están los números telefónicos para que puedas consultarte totalmente en vivo y recibir todas las revelaciones que los astros tienen para ti. Mil bendiciones para todos.